¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos como todos los miércoles a este su programa Los Pinos 2018, La Silla Embrujada. Se trata de una recopilación un poco anecdótica, un poco de sucesos periodísticos a lo largo de la semana, sobre ya el proceso adelantado de elección presidencial del 2018, ahora con la atención centralizada, focalizada en el proceso de designación del candidato del PRI a la presidencia de la República. Todas las semanas, todos los días están saliendo los suficientes datos reveladores de cómo se están acomodando las piezas. Podríamos decir que desde las elecciones del 7 de junio a la fecha, y desde luego hasta el junio del 2018, todo va a tener que ver con la sucesión presidencial. En fin, pasemos pues a los elementos más importantes. El fin de semana pasado el periódico Reforma sacó la primera encuesta, no tanto de tendencia del voto, sino del ambiente favorable a favor de qué candidatos. Y resultó que cuando menos 5 candidatos o precandidatos que no son del PRI están mejor posicionados que los 2 candidatos del PRI. Estaremos hablando sobre todo en primer lugar, y esto fue lo que generó mucho nerviosismo en el ambiente político, fue en primer lugar con 40 y tantos por ciento, 42% de, digamos, simpatía a favor de la presidencia por Andrés Manuel López Obrador. Repito, apenas estamos arrancando, falta mucho todavía. López Obrador, Morena, el PRI, el PRD y el PAN tendrán que pasar por las aduanas más importantes, que son las gubernaturas del año que entra en el 2016 y sobre todo la gubernatura del Estado de México en el 2017. Pero por lo pronto, esa encuesta fijó ya, por si hiciera falta algún elemento, el punto de partida para que todos los búfalos políticos arrancaran en acomodamiento, en posicionamiento con respecto a lo que viene en la sucesión presidencial o en la elección presidencial del 2018, al cual le faltan todavía pues 2 años y 11 meses casi, un poquito, casi llegando a 2 años, 11 meses. Dentro del PRI, quizá la parte más importante esta semana, los trascendidos en los periódicos, las filtraciones a las columnas, el ambiente en los cafés políticos y en los llamados comederos políticos era ¿quién se va a ir al PRI? Porque el PRI es el partido número 1 todavía, la primera minoría, porque su votación real de él como partido está abajo de 51%, de 50%, llegó a la Cámara de Diputados a mayoría absoluta por la suma y la alianza con el Verde, con el PANAL y con el Partido Encuentro Social. En fin, ahí pues está centrada toda la atención en el PRI. El PRI es un aparato, un Jurassic Park, un parque jurásico, donde todo cabe, todos se acomodan y todos se encuentran en su espacio. La lista de aspirantes a presidentes del PRI, que será el que maneje la parte fundamental de la designación del candidato priista a la presidencia de la República, pues arrancará justamente con la designación y la toma de protesta de este candidato. Ya están viendo un poco las opciones del presidente Peña Nieto, qué va a hacer, va a poner a su operador político en Los Pinos, el más importante, el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, que no tiene militancia priista, inclusive en los últimos horas han salido columnas en donde se metieron a hurgar en los documentos básicos del PRI y en los documentos de militancia y ni siquiera está inscrito en el PRI, ni aparece en el padrón, que será lo de menos. A fin de cuentas, los priistas de pronto saldrán con una credencial, aquí está, y si era militante. Pero es el preferido del presidente, y allí un poco no es lo mismo manejar la oficina de la presidencia y además manejar el PRI. Descuidaría una por tapar otra. Es decir, ese clásico enfoque de tapar un hoyo pero destapando otro. Están algunas otras posiciones en el gabinete más o menos funcionales. Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila, un político forjado, tradicionalista, cuidadoso. Alfonso Navarrete, que también es el caso del presidente. Jesús Murillo Caram fue procurador, podrían meterlo al PRI. Pero aparece un poco como la
la figura distorsionadora de esta tranquilidad con la cual el presidente de la República necesita para designar al presidente del PRI, que es Manlio Fabio Beltrones. Político forjado, con su propia biografía, pero también hay que subrayarlo, un político del sistema, que conoce las reglas del sistema y que se somete a las reglas del sistema. Si entra Beltrones al PRI, nada de que va a trabajar para sí mismo, para su propio precandidato, como lo hizo en la Cámara de Diputados y como lo hizo en la Cámara de Senadores, fue pieza fundamental para las reformas del presidente Peña Nieto y en un momento dado en el sexenio de Felipe Calderón. Fue también un político muy hábil, muy capaz para manejar la agenda política del PRI, desde luego articulada a la agenda del PAN en ese momento. Entonces, en el PRI es la noticia más importante, durará más o menos una semana. ¿Quién va? Bueno, ya no es como antes que a través de filtraciones periodísticas o a través de ciertas insinuaciones en medios, iban los políticos perfilando sus decisiones. Hoy la carta está guardada, el presidente de la República, que es quien va a designar al candidato del PRI, será pues el responsable de su designación y no habrá ninguna otra figura dentro de independiente. Digamos, no se va a repetir el caso de Manuel Camacho con Salinas ni de Javier García Paneagua con López Portillo. Hay disciplina, por fortuna para el PRI, hay una cohesión en la que, en todo caso, encontrándole un nicho político a Beltrones, pues la situación dentro del PRI no pasará a mayores, el presidente llegará con mucha tranquilidad a la hora de la decisión, en este caso de la dirigencia del PRI y en su momento del candidato presidencial. Y no hay que descartar, pero eso ya será para más adelante, aquí lo dejo un poco como tema de inquietud, de que el mecanismo de elección del candidato va a ser diferente. Antes era, digamos, el tapado. Nadie sabía quién era porque el candidato estaba tapado. Luego fue el sobre lacrado, que desde Los Pinos, entonces no había internet, no había comunicaciones ni muy confiables, en un sobre lacrado se le mandaba al candidato el mensaje de decir tú eres. Luego fue el dedazo, que el presidente de la República señalaba a su sucesor. Luego fueron precandidaturas abiertas, primero examinándose en medios, luego como lo hizo de la Madrid en su propia sucesión a favor de Salinas, en el PRI se hicieron conferencias de los 6 precandidatos para que expusieran sus puntos de vista. Al final es lo mismo. El presidente de la República es quien va a decidir y el mecanismo en todo caso buscará que no haya tensiones hacia el interior de la clase gobernante. Otros temas que tengan que ver con la sucesión, bueno, lo que resulte la próxima semana de la elección del nuevo presidente del Partido Acción Nacional, se está polarizando y quizá ahí sí se llegue a una fractura e inclusive a una ruptura que en nada va a beneficiar al PAN. En el PRD y Morena, pues como que a veces se mandan recaditos de amor, a veces se mandan agresiones verbales muy fuertes, pero al final de cuentas o se juntan o esta división va a fracturar la candidatura de quien sea, López Obrador o el candidato del Partido de la Revolución Democrática. Así pues, son movimientos muy de tanteo, son movimientos muy de posicionamiento en el tablero. Nada va a salir determinante en el PRI que diga, pues si llega fulano es que el precandidato va a ser sutano. Todavía no, es muy temprano. Los 2 precandidatos presidenciales, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, la verdad es que tienen agendas demasiado delicadas y demasiadas en situaciones de crisis, como para pensar que desde ahorita alguno de ellos ya es el seleccionado. Y luego vendrá después de la designación del PRI el informe presidencial, y quizá después del informe presidencial, antes de terminar el año, a finales de año, arrancando el año que viene, podría haber algunos cambios en el gabinete también ya con miras a la consolidación del PRI como fuerza gobernante. Este es pues el panorama, repito, son movimientos estratégicos de tanteo. Paulatinamente, ya que se consoliden los nombramientos, iremos aquí haciendo una evaluación de expectativas. Bueno, pasamos ahora al
la parte de la silla embrujada, la lucha por la sucesión presidencial. Estamos haciendo una revisión histórica más o menos desde 1824, que fue la primera elección de presidente o de ejecutivo federal en República Federal con la Constitución de 1824, y después de esta frustrado intento de Agustín de Iturbide de ser el primer emperador de México o el primer emperador del Imperio Mexicano. Fue en 1923, no gobernó ni un año, fue destituido, se hace la Constitución ya República Federal y México entra a la órbita de los países federalistas. Bueno, datos para la historia. En los 194 años de 1824 a 2018, 194 años de México como vida independiente, hubo 7 figuras o grupos que han controlado el país a lo largo de 150 años. Es decir, casi el 90% de la vida independiente de México de 1824 a 2018 ha estado en manos de 7 figuras o grupos dominantes. Paso rápidamente. López de Santana gobernó de 1833 a 1855. Benito Juárez, casi 15 años, de 1856 a 1872. Porfirio Díaz, más de 30 años, de 1876 a 1911. El caudillismo revolucionario que previo al sistema político, de 1920 a 1929. El PRI en sus diferentes versiones gobernó de 1929 al 2000 y luego regresó del 2000 al 2018, y el PAN tuvo un corto periodo de 2 sexenios, de 2000 al 2012. Es decir, estamos en un sistema político democrático, no democrático, como ustedes quieran, pero de gobernación elitista. 7 grupos o personas en particular han gobernado y han tenido el control político del país a través de la presidencia de la República. Eso habla pues de que, lo decía inclusive en alguno de sus primeros textos Benito Juárez, Porfirio Díaz, y lo subrayó Francisco I. Madero en su libro La sucesión presidencial en 1910, es la silla la que atrae, la que subyuga, la que obnubila la visión histórica y política de los gobernantes. Por eso hemos llamado a este programa también La silla embrujada. Es una silla que vuelve locos a los políticos, tanto para tenerla como para intentar quedarse con ella el mayor tiempo posible. Subrayo pues nuevamente, porque el dato es revelador, de 1824 a 2018, durante 194 años, el casi 90% o 150 años fue gobernado por 7 personas o 7 grupos de poder. Ese es, digamos, el sustento histórico de que México no es realmente una democracia hasta que no haya un relevo menos elitista, menos de grupo y menos corporativo de la presidencia de la República. Bueno, hasta aquí quedamos. Les agradezco mucho la atención. Nos veremos la próxima semana en el programa Los Pinos 2018, La Silla Embrujada. Y mientras, los invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Búsquenos como Grupo Transición TV y agradecemos sus pulgares hacia arriba. Y también estamos, y los invitamos a que nos visiten en Facebook como Revista Indicador Político y en nuestro portal noticiastransición.mx. Hasta la próxima y que tengan muy buenos días, el de hoy y los que siguen.